en las últimas semanas, meses diríamos, hemos comentado aquí en 6am y en Caracol Radio sobre la difícil situación que vive Ecopetrol frente a la DIAN, que pretende unos cobros tributarios del 19% en lo que tiene que ver con diésel y gasolina que se importa, y Reficar tiene esa calidad de importador, se considera así en ciertos escenarios. La preocupación no solamente es por el pago hacia futuro, sino la retroactividad que implica unos dineros que pondrían a Reficar contra la pared, y se produjo en las últimas horas, como ayer revelamos en Caracol Radio, un episodio tremendamente delicado. Es que el recurso de reconsideración que había presentado Reficar fue resuelto por la DIAN con un resultado negativo. Hay que pagar 1.3 billones de pesos como mínimo, y podrían venir muchas cosas: el embargo de las cuentas de Reficar, el hecho de que dejara de funcionar la refinería en cuestión de 8, 15 días si no se corrige esta situación. Otros recursos están en fila para más dinero que se necesita, que iría a la DIAN, y la preocupación de mucha gente al decir que es que el gobierno está necesitando caja porque la tributaria no va a pasar. En fin, todo está delicadísimo y parece un enfrentamiento de gobierno con gobierno, de mano derecha con mano izquierda, y a esta hora nos acompaña pues nuestro analista en este tema económico, don Juan Carlos Echeverry. ¿Cómo la ve? Hola, Gustavo. No voy a entrar en el detalle de describir en qué consiste la pelea entre la DIAN y Reficar, porque pues ya lo hizo César Loza, el presidente de la USO, y pues es una pelea jurídica cuyos detalles creo que sobrepasan, digamos, la paciencia de nuestros oyentes, pero le voy a decir yo qué pienso. Acá hay dos problemas, uno inminente con la DIAN y otro que se va a presentar muy pronto, que es igual con Ecopetrol y que califico de entrada como la verdadera bomba atómica. El problema con la DIAN, voy a decirlo con todas las palabras, es absurdo hacer retroactivo el cobro de un impuesto que sale de una interpretación nueva de la DIAN. Entonces me parece que, por supuesto, Reficar ha estado, desde que salió esa interpretación, ha estado pagando el IVA con la nueva interpretación, pero decir la DIAN ahora que Reficar le debe 1.3 billones de pesos y que va a entrar a cobro coactivo, que quiere decir que puede ir hasta por el doble de los 1.3, o sea, por 2.6 billones de pesos, y que puede embargar las cuentas de Reficar, pues es temerario. No solo es absurdo, sino temerario. Es un problema entre dos entidades públicas, y Reficar, esto es muy importante, una vez empieza a pagar ese impuesto, ese IVA, no se lo puede pagar a los mayoristas. ¿Qué quiere decir eso, Gustavo? Que la DIAN finalmente se lo va a tener que devolver tarde o temprano, porque el precio del diésel, de la gasolina, es un precio regulados. Entonces, ¿cuál es el fondo del problema? Es un problema de caja que la DIAN quiere quitarle, atraparle, raponearle a Reficar para resolver su problema de caja. Ese me parece el problema de fondo. El gobierno, eso es caja para el gobierno, para que el gobierno gaste antes de final de año y el próximo año. Es caja que el gobierno después va a tener que devolver, pero eso ya es en el próximo gobierno. Fíjese cuál es el fondo del asunto. Le cogen caja ahora sabiendo que la tienen que devolver, pero eso será en el próximo gobierno. Y este gobierno se queda de aquí a agosto del próximo año con una caja. Eso es gravísimo, porque como tiene que ser, yo ahí sí respaldo a Reficar, no por mis nexos con Ecopetrol sentimentales y laborales de hace un tiempo, sino porque mi interpretación lo hace así. Reficar dice, yo, si me tienen que embargar, que me embarguen, pero eso va a dejar sin diésel, sin gasolina y sin jet para los aviones a la costa del Caribe. Esto va a ser un problema social y económico de proporciones bíblicas. Este es el problema de Reficar por 2.6 billones de pesos que supuestamente se van a embargar en las cuentas de Reficar. Entonces, ya obviamente sabemos, Reficar respondió con una tutela pidiendo que este hecho se pare, se congele el acto administrativo. Y bueno, vamos a ver cómo resulta esto. Yo creo que es tan temerario que la DIAN debe parar. Bueno, pero lo grave siempre tiene algo más grave, Echeverry. Ahora sí viene el problema de verdad, del cual Reficar es solo la primera manifestación, y es que la DIAN tiene la misma interpretación frente a Ecopetrol, ya no por 1.3 billones de pesos, sino, oiga la bicoca, 7.5 billones. Recuerde que la DIAN puede ir hasta por el 200%.
en un embargo. O sea, puede embargar hasta 15 billones de pesos. Ojo, esto es pues 7 veces casi el problema de Reficar, porque Ecopetrol, ojo, también incurriría en la misma interpretación de la DIAN. Ecopetrol importa 40.000 barriles día de gasolina y pues no está pagando, o pues no ha pagado el IVA, etcétera, etcétera. El mismo problema, no voy a confundir a los oyentes, pero el punto es que donde la DIAN vaya por ese embargo, oiga la siguiente consecuencia que eso tendría. El escenario más crítico es que los bancos que han colocado deuda de Ecopetrol tienen una condición, se llama covenant en inglés, una condición en los préstamos de Ecopetrol, que si llegara a haber un embargo por más de 100 millones de dólares, entonces se aceleraría el pago de todas las deudas de Ecopetrol. ¿Qué quiere decir? Pues las deudas que se han colocado con esa condición. Este problema, en el caso ya de Ecopetrol, no de Reficar, sino de Ecopetrol, es de 1.3 billones de dólares, o sea, sobrepasa con mucho los 100 millones de dólares. En suma, esto sería una bomba atómica, porque no solo pararía a Reficar, que ya lo vimos antes, sino que pararía a Ecopetrol, porque le quitaría la caja. El gobierno, desde mi punto de vista, está jugando con candela, porque esto sería una bomba atómica. La empresa más grande del país, la mayor pagadora de impuestos, la empresa que tiene las deudas más sensibles, la empresa que lleva es la portaestandarte del país, la que lleva la credibilidad de Colombia a los mercados, podría estar en 2 o 3 semanas, de acuerdo con esta interpretación absurda de la DIAN, siendo incursa en un embargo mayúsculo que la pondría a incumplir sus pagos de deuda, y eso dispararía pues un escenario absolutamente temerario en Ecopetrol, en Reficar y en el país. Entonces, por el amor de Dios, estas cosas no pueden pasar, y para eso se gobierna. Gobernar es evitar estos problemas. No voy a decir más, espero haberle explicado a la gente. Es un tema bastante abstruso, bastante difícil de interpretaciones, abogados, pues colocaciones de precios, IVAs que se cobran, que se recobran, platas que se pagan y se devuelven, pero en el fondo del asunto es plata que necesita el gobierno y se la quiere conseguir de una manera, para mi gusto, que tiene un tufillo de fraudulenta en 2 sitios que son absolutamente críticos y que tendría consecuencias para la costa Caribe temerarias y para Ecopetrol también temerarias. Pues imagínese, Echeverry, que quedaría casi que en el nivel de contrabando el combustible de Reficar. Hablaba Echeverry de la famosa tutela, Mr. Dólar, la tutela de Reficar a la DIAN. Gustavo, la refinería de la ciudad de Cartagena, que es una filial de Ecopetrol, radicó una acción de tutela como un mecanismo transitorio ante el juez contencioso administrativo de Cartagena para proteger sus derechos fundamentales frente a un inminente embargo de sus cuentas bancarias por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN. La refinería advierte que la ejecución de estas medidas cautelares, que podrían ascender a cerca de 1.3 billones de pesos, esto por el no pago del IVA del 19% por las importaciones de gasolina y diésel en el periodo 2022 al 2024, más sanciones e intereses, forzaría el cese total de sus operaciones en un plazo que va entre 7 a 11 días calendario. El centro de esta controversia es el cobro del impuesto sobre las ventas, el IVA, a la gasolina y el ACPM que Reficar importa desde su zona franca al territorio aduanero a nivel nacional. Reficar argumenta en esta tutela que el cobro del IVA es ilegal, pues el mismo no se ha causado al no existir la base gravable previamente fijada por el Ministerio de Minas, tal como lo exige el estatuto tributario. Advierte que la DIAN, a través de conceptos jurídicos, modificó su propia doctrina de manera unilateral y retroactiva, decidiendo inaplicar la norma especial, es decir, el artículo 465 del estatuto tributario. Gustavo, esta situación pues continúa generando tensión entre Ecopetrol, Reficar y la DIAN. La DIAN en estos momentos está revisando con detenimiento esta situación del cobro del IVA del 19% a Ecopetrol. Berenjenal jurídico, Hernando. Sí, Gustavo, y Luis Enrique nos comentaba con mucha precisión el origen del conflicto, en qué se concreta y en qué se sustenta ahora la acción de tutela que Reficar
tiene obviamente sobre la mesa para efectos de evitar ese embargo. Los derechos fundamentales que dice Reficar habrían sido vulnerados por la DIAN son el del debido proceso, el del trabajo y la existencia misma de la compañía. Agreguemos esto, Gustavo. ¿Qué puede pasar con esa tutela? Seguramente es una tutela que tiene medida cautelar. Deberá en primera instancia la justicia contenciosa, que es la competente para este tipo de actos, estudiar ese evento y después resolver de fondo. Pero esto llegará con toda certeza a las altas cortes y muy seguramente a la Corte Constitucional, Gustavo. 7:24, mientras estábamos conversando con los hijos de los magistrados inmolados en el Palacio de Justicia. Espinosa, ¿usted con quién conversó? Con César Loza, Gustavo. César Loza es el presidente de la USO, de la Unión Sindical Obrera, que es la representación de buena parte de los empleados que tiene Ecopetrol. Y por supuesto, pues el tema central era este. Aquí está la entrevista con el señor César Loza. Buenos días, apreciado periodista Espinosa. Un saludo muy cordial para usted, su mesa de trabajo y los oyentes. En las últimas horas, Caracol Radio contó en primicia que la decisión de la DIAN de llevar a un posible embargo las cuentas de Reficar, obligándola a detener su operación, pueden tener unas consecuencias que son tremendas. Ustedes ya han señalado algunas de esas dificultades, empezando por la cantidad de empleos que podrían estar en riesgo. ¿Cuántos son? Bueno, nosotros lo primero que quiero manifestar es que rechazamos categóricamente esta absurda decisión de la DIAN. Esto tiene un impacto en 4 líneas fundamentales. Primero, afecta a 4.600 trabajadores que quedarían cesantes, además de todos los trabajadores que hacen parte de la cadena productiva. Adicionalmente, tiene un impacto sobre el abastecimiento energético del Caribe, como quiera que la refinería diariamente refina 210.000 barriles día, garantiza el abastecimiento del diésel, de la gasolina de aviación, de la nafta que requiere la costa norte de Colombia. Además, se impactaría negativamente Cartagena. El año pasado recibió 36 millones de dólares, aproximadamente 146 mil millones por efecto de impuesto de ICA y predial, y en lo que va corrido el año 2025 ha recibido 116 mil millones de pesos. Pero además de eso tendría un impacto negativo sobre Ecopetrol, como quiera que pone en riesgo la empresa. Una de las cosas más extrañas de esta situación, presidente César Loza de la USO, es que es el gobierno disparándole al propio gobierno, porque es la DIAN diciendo desde hace muchos meses que el IVA que hay que pagar no es del 5%, sino del 19%, por la gasolina y las compras externas de diésel y de gasolina, y que además hay que hacerlo de manera retroactiva, o sea que hay que pagarlo desde 2025, que entiendo Ecopetrol ya lo está haciendo, desde enero de este año, sino que también hay que pagar desde el 2022. ¿Usted cómo interpreta cómo interpretan ustedes en la USO esa decisión de la DIAN? ¿Qué es lo que pretenden cobrándole esta multa, porque casi que es una multa billonaria, a Ecopetrol y a Reficar? Hay una adicción tributaria contra Ecopetrol por parte de la DIAN. Es una arbitrariedad total, porque están fundamentándose en un concepto interno de la DIAN que le cobra IVA, el 19% de IVA sobre la importación de gasolina y de diésel a Ecopetrol y a Reficar. Y es bueno precisar que Reficar, con corte a septiembre 30 de este año, ha pagado 1.5 billones de pesos aproximadamente, y por efecto de este impuesto, y se estima que a diciembre 31 se van a estar pagando 1.9 billones de pesos. Pero además de eso, es decir, además del cobro que se hace por este año, están cobrando de manera retroactiva. Y cabe aclarar, aunque no hace parte en estos momentos de la temática en discusión, pero hay que advertirlo, que Ecopetrol, una cosa es Reficar y otra cosa es Ecopetrol para estos efectos, Ecopetrol ha pagado 3.3 billones de pesos también por IVA a los combustibles este año, y también pues está en la misma senda que hoy está Reficar, es decir, que hagan efectivos cobros a través de los requerimientos especiales aduaneros. No sé si ustedes tienen la misma impresión, pero para muchos analistas de esto que está ocurriendo, don César, lo que básicamente explica la situación en la que estamos es que el gobierno necesita caja. Usted decía ahora que hay una adicción a cobrarle a Ecopetrol, y yo creo que coincido, pero ¿será que se trata de, si se cae la tributaria en el Congreso,
recaudar esa plata cobrándosela a Ecopetrol y a sus filiales o a sus empresas, como es el caso de Reficar? Hace 6 meses, exactamente el 4 de mayo, nosotros hicimos esta advertencia a través de nuestras redes y nuestros medios de comunicación. Si esto le prospera a la DIAN, la cuenta puede llegar a los 21 billones de pesos como quiera que van a cobrar, además del cobro que están haciendo, que en estos momentos entre Reficar y Ecopetrol han recaudado casi 5 billones de pesos, pero además lo hacen retroactivo y también lo hacen sobre el diésel y la gasolina. Es decir, eso es más que una reforma tributaria. Entonces es el afán que tiene la DIAN de recaudar, aunque ponga en riesgo y pueda quebrar a Ecopetrol, cosa que nosotros rechazamos de manera categórica. Sí, ustedes dicen en su comunicado que todo este asunto del que se ha hablado de la venta del Permian, que le recomiendo que oiga Caracol Radio más tarde porque hay una novedad sobre ese asunto del Permian, este cobro arbitrario del IVA por parte de la DIAN y la negación, dicen ustedes, de licencias ambientales, están creando una tormenta perfecta que puede llevar a la quiebra de la principal empresa del país, que en efecto es Ecopetrol. Ustedes también durante la campaña respaldaron la candidatura del presidente Petro, pero parece que en los últimos meses esa posición del abuso, si no ha cambiado, por lo menos están preocupados. ¿Están preocupados con la forma como el gobierno está manejando Ecopetrol? Por supuesto que estamos preocupados y lo hemos rechazado de manera categórica. Aquí hay un triángulo conspirativo contra Ecopetrol representado en estas 3 acciones que voy a mencionar. Primero, el cobro que está haciendo la DIAN contra Ecopetrol, contra Reficar en estos momentos y que puede conllevar a que tenga que cesar operaciones. El segundo elemento es la venta del Permian que el presidente Gustavo Petro orientó, y ya explicamos todo el impacto negativo que tiene sobre Ecopetrol. Y el tercer elemento que hace parte de este triángulo es la actitud y la postura reiterada de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que no facilita los licenciamientos para poder desarrollar los proyectos nuevos y los proyectos de recobro mejorado. Gracias, don César, por atender a Caracol Radio. Buenos días y esperemos que puedan llegar a algún acuerdo, porque la situación no es sencilla. Nosotros, como sindicato, vamos a instaurar una acción de tutela entre hoy y mañana, precisamente buscando también una medida cautelar para proteger los empleos y proteger, por supuesto, Reficar y Ecopetrol. Bueno, quedo pendiente para que me la envíe. Aquí la publicamos, señor. Cordial saludo, señor Espinosa. Muchas gracias. Es César Loza, presidente de la USO, la Unión Sindical Obrera. Se va entonces la tutela de Reficar, que ya está interpuesta, ahora viene la de la USO, situación muy delicada, y no sé si el tema estuvo sobre la mesa, pero entiendo, Vanessa, que el presidente se reunió con la Junta de Ecopetrol. Sí, el presidente se reunió con la Junta de Ecopetrol en las últimas horas, digamos, antes de su viaje. Él usualmente, por supuesto, se reúne con la Junta de Ecopetrol. De hecho, de ahí salió la renuncia en su momento de Mónica de Greiff cuando les notificó que iba a frenar la presencia de Ecopetrol en el fracking en Estados Unidos. Pero se reunió también antes de su viaje en las últimas horas para explicar esto que estaba ocurriendo, especialmente con el presidente de Ecopetrol, con Ricardo Roa, y con otros miembros de la Junta. En la reunión hablaron de eso, del posible embargo a la refinería de Cartagena, hablaron del pago del IVA desde el 2022 y cuya suma, pues según la DIAN, sería cerca de los 1.3 billones de pesos, lo que hemos estado contando acá. Volvieron a hablar otra vez de la cuenta del Permian en Estados Unidos, del impacto que generaría esta medida. Y Ecopetrol el martes tiene la Asamblea Extraordinaria de Accionistas en la cual se va a modificar el estatuto, todos los estatutos sociales de la empresa. Ese encuentro va a ser en Corferias a partir de las 8 de la mañana. Pero Gustavo, es muy impresionante cuando usted habla con la gente de Ecopetrol, de verdad, porque nadie entiende qué es lo que está pasando por dentro de Ecopetrol. Ni siquiera el presidente de Ecopetrol, que ya terminó pues entutelando al gobierno. Es decir, Ecopetrol, lo de la DIAN es una empresa del gobierno montándosela a otra empresa del gobierno. Entonces eso no lo entiende nadie. Por cierto, el viceministro de Hacienda va a dejar el Ministerio de Hacienda porque se va a dedicar precisamente a esto de la DIAN. Pero eso no lo entiende nadie, Gustavo. Todo el mundo dice, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué están quebrando Ecopetrol si Ecopetrol es demasiado dinero? Esto de Reficar, para que los oyentes entiendan, pues tiene un impacto directo en la gasolina que se usa en la costa Caribe, en los aviones de la costa Caribe, es decir, en la energía de la costa Caribe. Es una cosa realmente muy, muy grande, con un componente más grave aún. Y es que la plata del Permian, si realmente Ecopetrol deja de participar en el Permian, esa plata iría
para inversión de exploraciones en hidrocarburos a largo plazo, y eso pues no es chequera del año entrante. Esto de la DIAN sí, esto de la DIAN es plata que le entra al gobierno perfectamente si pasa lo de Reficar, que tendría que pasar en 2 semanas más o menos, si avanza semejante decisión tan absurda, y eso es plata cartera que le entra al gobierno con la cual puede hacer lo que quiera. Y no se nos olvide que el año entrante es un año electoral. Entonces la gran pregunta es, ¿qué es lo que quiere el gobierno? ¿Qué es lo que necesita la administración Petro? ¿Por qué necesita tanta plata? Salga de donde salga, en este caso de Ecopetrol, y al precio que sea, que es en este caso cerrar Reficar. A ver, Mr. Dólar, ¿usted tiene noticias de la DIAN? ¿Qué va a pasar allá? Sí, señor. Mire, Gustavo, mucha atención que nos han confirmado de parte de la DIAN que se descarta de plano un embargo a las cuentas de Reficar. Estamos en condición, Gustavo, de señalar que esta decisión no se va a tomar. Hubo anoche una reunión, hasta bien entrada la noche, hasta hacia la medianoche, y evaluando lo que estaba pasando entre Reficar y la DIAN. Pero lo cierto, Gustavo, es que en estos momentos la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, descarta cualquier proceso de embargo a las cuentas de Reficar. Esto ante la situación que se ha presentado en las últimas horas. Esa decisión se tomó y se ha ya comunicado oficialmente que no se va a adelantar este proceso, teniendo en cuenta las implicaciones que tendría para la operación no solamente de Ecopetrol, sino también de la refinería de la ciudad de Cartagena, Gustavo. Pues una decisión absolutamente sensata que hace que bajen las alarmas prendidas sobre la posibilidad de que deje de operar Reficar, decisión que se ha tomado y que confirma Caracol Radio. También anticipamos la semana pasada, Espinosa, que la Contraloría anda preguntando en Ecopetrol por un contrato. ¿Cuál es? El contrato famosísimo, Gustavo, que se firmó el año pasado y que ha dado tanto de qué hablar entre Ecopetrol y una firma estadounidense que se llama Covington y Burling. Ese contrato y esa firma tenía el siguiente objeto: asesorar a la Junta Directiva de Ecopetrol en los asuntos relacionados con autoridades de Estados Unidos y las investigaciones y riesgos reputacionales que hay para la empresa por las investigaciones que involucran al presidente Roa. En este documento exclusivo de Caracol Radio, que pueden ver ya en la página de caracol.com.co, la Contraloría le notificó el pasado 8 de octubre al presidente de Ecopetrol, al Ricardo Roa, una observación fiscal y administrativa. Le preguntan por qué se pagaron 1,59 millones de dólares de ese contrato, por qué el contrato fue suspendido sin cumplir el objeto pactado, porque el contrato nunca se terminó. De manera abrupta, en marzo de este año, el contrato lo pararon en la Junta Directiva, o parte de la Junta Directiva ordenó detenerlo, y las investigaciones no continuaron. Dice la Contraloría que no hay acta formal de suspensión, no hay informes finales que acrediten el servicio, y la Contraloría señala además que gran parte del pago se hizo con base en horas reportadas por la firma, es decir, por Covington, sin trazabilidad ni soportes que demuestren la efectiva prestación de la asesoría. El organismo, la Contraloría, advierte que puede haber un riesgo de detrimento patrimonial y anuncia que si no le contestan en los términos en los que la Contraloría está preguntando en 5 días hábiles, que ya se cumplieron hace varios días, va a emitir una alerta de control interno, porque considera la Contraloría que la contratación de esa empresa, de Covington y Burling, no ha generado un beneficio que sea verificable para Ecopetrol y no ha cumplido con las normas internas de contratación. Este asunto, Gustavo, ha puesto a temblar a la Junta Directiva porque entienden el problema en el que están metidos. Y sigue la pregunta sin resolver: ¿a quién beneficiaron cuando en marzo decidieron cancelar, pausar el contrato con Covington y Burling, que estaba investigando al presidente Ricardo Roa y a su entorno?